La calma en la villa de las afueras de Roma era tan densa que podía sentirse en la piel. Era el mes de abril del año 65 de nuestra era. En el jardín, el aire apenas movía las hojas de los árboles, mientras el sol de la tarde se filtraba por las columnas de mármol, iluminando el rostro de un hombre que ya lo había visto todo. Lucio Anneo Séneca, el filósofo más rico del imperio y antiguo mentor del hombre más poderoso del mundo, cenaba tranquilamente con su esposa Paulina y dos amigos cercanos. No había gritos, no había desesperación, solo el sonido metálico de los platos y una conversación pausada sobre la naturaleza del alma. Pero esa paz era una ilusión que estaba a punto de romperse. A lo lejos, el ritmo seco y pesado de las sandalias militares contra el suelo comenzó a crecer. No era un grupo de viajeros, era el sonido del poder absoluto que venía a reclamar una deuda. Una tropa de soldados pretorianos, la guardia de élite que protegía al emperador, rodeó la propiedad de inmediato. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Las puertas de la villa se abrieron sin necesidad de golpes violentos. El centurión al mando entró en el comedor con el casco bajo el brazo, pero con una mirada cargada de una frialdad incómoda. No traía un mensaje de amistad ni una invitación a una fiesta en el palacio. Traía una orden final de Nerón. Séneca se puso de pie sin prisa. Miró al oficial y escuchó las palabras que ya esperaba desde hacía años. El emperador lo acusaba de formar parte de una conspiración para asesinarlo. No se presentaron pruebas, no hubo un juicio, ni testigos que hablaran en su contra. En la Roma de esa época, la sospecha del soberano era suficiente para dictar una sentencia. La orden era clara, Séneca debía morir antes de que terminara el día. Nerón, en un gesto de retorcida misericordia, le permitía elegir su propio final en lugar de ser ejecutado públicamente. El miedo no apareció en el rostro del filósofo. Al contrario, lo que surgió fue una especie de compasión cansada hacia quienes venían a matarlo. Séneca pidió permiso para redactar su testamento, para dejar sus bienes y sus últimas voluntades a sus seres queridos, pero el centurión, siguiendo instrucciones estrictas, se lo prohibió. Entonces, Séneca se volvió hacia sus amigos, que no podían contener las lágrimas. Con una voz firme, les dijo que, ya que no le permitían dejarles dinero o propiedades, les dejaba algo mucho más valioso, el ejemplo de su vida. Les preguntó, con una leve sonrisa, dónde habían quedado todas aquellas lecciones de filosofía estoica que habían practicado durante años. El estoicismo, esa enseñanza que busca mantener la calma ante lo inevitable, estaba siendo puesto a prueba en ese mismo instante. Séneca les recordó que nadie debería sorprenderse por la crueldad de Nerón. Después de haber asesinado a su propia madre y a su hermano, era lógico que el emperador buscara la muerte de su maestro. Mientras hablaba, su esposa Paulina tomó una decisión que conmovió a todos los presentes. Ella no quería vivir en un mundo donde Séneca no estuviera. Declaró que moriría junto a él. El filósofo, tras un momento de silencio, aceptó su voluntad, diciendo que no envidiaría la nobleza de su muerte. Ambos decidieron abrirse las venas de los brazos al mismo tiempo, siguiendo la tradición de la época para una muerte digna y privada. El proceso fue lento y doloroso. El cuerpo de Séneca, desgastado por la edad y por una dieta muy estricta, apenas dejaba fluir la sangre. Para acelerar el final, pidió a su médico personal que le preparara un veneno llamado cicuta, el mismo que había terminado con la vida del gran Sócrates siglos atrás. Sin embargo, su cuerpo estaba demasiado frío y el veneno no surtía efecto. El dolor era constante, pero Séneca seguía dictando pensamientos a sus secretarios, quienes escribían cada palabra con manos temblorosas. Sus últimas ideas eran sobre la libertad y la importancia de morir con la conciencia limpia. Finalmente, al ver que la muerte se resistía, pidió que lo llevaran a un baño de agua caliente.
El vapor y el calor ayudaron a que sus arterias cedieran. Antes de dar su último suspiro, tomó un poco de agua del baño y la roció sobre los esclavos que lo ayudaban, diciendo que era una ofrenda a Júpiter Libertador. En ese ambiente de vapor y sangre, la vida del hombre que había intentado guiar los pasos del imperio se apagó para siempre. No murió como un criminal, sino como un maestro dando su lección más difícil. Mientras tanto, en el Palacio de Roma, Nerón esperaba la noticia, creyendo que al matar al filósofo borraría también la voz de su propia conciencia. Lo que el emperador no sabía era que esa muerte en la villa sería el comienzo de una leyenda que duraría miles de años, mucho después de que los palacios de mármol se convirtieran en polvo. La historia de este hombre comenzó lejos del ruido de las legiones del mármol de los palacios imperiales. En el sur de la península ibérica, en la provincia romana de la Bética, se alzaba Córdoba, una ciudad bañada por el sol y rodeada de olivares que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Allí, alrededor del año 4 antes de nuestra era, nació Lucio Anneo Séneca. El entorno de su nacimiento era de un privilegio intelectual absoluto. Su padre, conocido como Séneca el Viejo, era un caballero romano de origen hispano que había convertido su hogar en un santuario del conocimiento. La disciplina reinaba en cada habitación. El viejo Séneca era un maestro de la retórica, un hombre que creía firmemente que la palabra era la única arma digna de un ciudadano romano. Séneca creció bajo la mirada de un padre que valoraba la precisión, la memoria y la fuerza del discurso. Sin embargo, el destino le otorgó un cuerpo que parecía contradecir todas las ambiciones de su progenitor. Desde sus primeros años, el niño fue extremadamente frágil. Mientras sus hermanos, Novato y Mela, mostraban una vitalidad robusta, Lucio luchaba contra una enfermedad crónica que lo acompañaría de por vida, el asma. En las noches calurosas de Córdoba, el pequeño Séneca sentía que el aire se convertía en un muro invisible. Cada respiración era una batalla, un esfuerzo consciente que lo mantenía despierto mientras el resto del mundo dormía. Esta cercanía constante con la muerte, que él llamaba un ensayo del final, moldeó su temperamento mucho antes de que conociera los libros de filosofía. Su madre, Elvia, fue la fuerza equilibradora en su formación. En una época donde las mujeres tenían un acceso limitado a la educación, Elvia era una excepción por su profundidad moral y su agudeza mental. Ella no solo cuidó los pulmones enfermos de su hijo, sino que le inculcó una sensibilidad que su padre, más pragmático y severo, a veces despreciaba. Fue Elvia quien le enseñó a observar la naturaleza y a encontrar consuelo en la reflexión interna. Pero la ambición de la familia Anneo no podía limitarse a las fronteras de una provincia, por muy próspera que fuera. Roma era el centro de todo, el lugar donde se decidían los destinos de las naciones, y hacia allá se dirigieron cuando Lucio aún era muy joven. El traslado a la capital del imperio fue un evento decisivo. Fue su tía materna quien asumió la responsabilidad de llevar al niño enfermo a la metrópolis. Roma era un estruendo constante de carros, gritos de mercaderes y el murmullo de una multitud proveniente de todos los rincones del mundo conocido. Para Séneca, la ciudad fue un choque de contrastes. Por un lado, el lujo obsceno de las élites, por el otro, la miseria de los callejones de la subura. Su educación se volvió intensiva. Bajo la dirección de su padre, estudió con los mejores oradores, aprendiendo a estructurar argumentos que pudieran convencer al Senado. Pero mientras su padre esperaba ver a un abogado brillante, el joven Lucio buscaba respuestas a preguntas más profundas. Se sintió atraído por los maestros que vivían al margen del exceso romano. Se acercó a las enseñanzas de los pitagóricos y, sobre todo, de los estoicos. Atalo, un maestro que predicaba la austeridad, se convirtió en su guía espiritual. Séneca escuchaba con fascinación que el hombre esclavo de sus deseos nunca podrá ser libre.
A pesar de su salud quebradiza, empezó a imponerse castigos voluntarios para fortalecer su voluntad. Dejó de comer carnes exóticas, dormía en colchones duros que apenas le daban descanso y se bañaba en las aguas heladas del río Tíber, incluso en pleno invierno. Para él, esto no era un sacrificio, sino un entrenamiento necesario. Si podía dominar su cuerpo y su dolor, nada externo podría dañarlo. Esta dedicación extrema preocupó a su padre. Séneca el Viejo temía que su hijo se convirtiera en un asceta, un hombre apartado del mundo, perdiendo así la oportunidad de alcanzar la gloria política. El joven filósofo llegó incluso a practicar el vegetarianismo estricto, pero su padre lo obligó a abandonarlo. En aquel tiempo, el emperador Tiberio miraba con sospecha ciertos ritos extranjeros y las dietas extrañas se consideraban señales de rebelión o superstición. Séneca obedeció, no por debilidad, sino por respeto filial, una virtud que los romanos consideraban sagrada. A medida que avanzaba hacia la edad adulta, su fama como orador empezó a crecer. Sus discursos en los tribunales eran diferentes a los de los demás. No solo buscaba ganar casos, sino que inyectaba una profundidad ética en cada palabra. La gente empezó a notar que aquel hombre de aspecto pálido y respiración difícil poseía una mente que funcionaba a una velocidad distinta. El asma seguía ahí, recordándole en cada crisis que el tiempo es un recurso limitado. Hubo periodos en los que la depresión lo golpeó con fuerza, sintiéndose una carga para los suyos. Pero fue precisamente esa fragilidad la que lo empujó a escribir, a volcar su alma en el papiro, buscando una forma de permanencia que el cuerpo no podía ofrecerle. Séneca se convirtió en una figura ascendente en el foro romano. Su habilidad para manejar el lenguaje lo puso rápidamente en el radar de las familias más poderosas. Se casó, tuvo un hijo y empezó a escalar la jerarquía administrativa del imperio. Sin embargo, el éxito trajo consigo envidias. En la Roma imperial, destacar demasiado era tan peligroso como ser un criminal. Su talento, que su padre tanto había fomentado, se convirtió en un arma de doble filo. Mientras el joven de Córdoba se consolidaba como una de las mentes más brillantes de su generación, las sombras de la intriga política empezaban a alargarse sobre él. El niño que una vez luchó por respirar en los campos de Hispania, ahora se preparaba para respirar el aire viciado de la corte, donde las palabras podían salvar vidas, pero también sentenciarlas. El camino hacia el poder en la Roma del siglo I no era una línea recta, sino un laberinto lleno de trampas donde un solo paso en falso significaba el final. Lucio Anneo Séneca, fortalecido por la disciplina de sus maestros y el rigor de su propia voluntad, decidió que había llegado el momento de abandonar el silencio de sus estudios para entrar en la arena pública. Gracias a la influencia de su familia y, especialmente, al apoyo constante de su tía, logró obtener su primer cargo oficial importante, la cuestura. Para los romanos, ser cuestor era el primer peldaño de una escalera de gloria llamada el Camino de los Honores. Este puesto le otorgó el derecho de entrar en el Senado, el corazón político del mundo, donde se sentaban los hombres más poderosos y experimentados de la tierra. Era aproximadamente el año 31 de nuestra era. Roma vivía bajo la sombra del emperador Tiberio, un hombre sombrío y desconfiado que gobernaba desde su retiro en la isla de Capri. El ambiente en la capital era tenso. Las leyes de traición se aplicaban con una crueldad extrema y cualquier palabra mal interpretada podía llevar a un senador al patíbulo. En este escenario de miedo, Séneca comenzó a destacar. No lo hizo por su fuerza física ni por sus hazañas militares, sino por su arma más afilada, su oratoria. Cuando Séneca hablaba en el foro o en las sesiones del Senado, el silencio se apoderaba de la sala. Su voz, aunque delicada, transportaba argumentos de una lógica aplastante y una belleza literaria que Roma no había escuchado desde los tiempos de Cicerón. Su fama creció con una rapidez asombrosa.
Los jóvenes imitaban su estilo y los veteranos escuchaban con atención sus defensas legales. Séneca se convirtió en el abogado más buscado de la ciudad. Sin embargo, en una estructura donde el emperador lo era todo, el éxito personal atraía una atención peligrosa. El filósofo estaba aprendiendo una lección amarga: en la corte, el talento no siempre es una virtud, a menudo es una amenaza para quienes ocupan el trono. Mientras acumulaba victorias en los tribunales y su influencia crecía, el anciano Tiberio murió, dejando el imperio en manos de un joven que inicialmente trajo una ola de esperanza, Cayo Julio César, conocido por todos como Calígula. El año 37 marcó el inicio de esta nueva era. Al principio, Roma celebró la llegada del joven emperador, pero pronto la esperanza se transformó en un terror absoluto. Calígula no buscaba la sabiduría de los senadores, buscaba su adoración. El nuevo soberano se consideraba a sí mismo un dios viviente y un artista supremo. Poseía una vanidad desmedida y no toleraba que nadie brillara más que él, especialmente en el arte de la palabra. Séneca, que en ese momento estaba en la cima de su carrera profesional, se encontró cara a cara con la locura del poder absoluto. El emperador escuchaba con resentimiento los elogios que la ciudad dedicaba al orador cordobés. Calígula, que también practicaba la oratoria, despreciaba el estilo de Séneca. En una ocasión, con un tono lleno de veneno, describió los discursos del filósofo como arena sin cal. Con esta frase, el emperador quería decir que las palabras de Séneca eran brillantes y llamativas, pero que carecían de sustancia y de una estructura sólida que las mantuviera unidas. Como una construcción mal hecha que se desmorona al menor contacto. Era un insulto técnico, pero escondía una intención mucho más letal. Calígula no solo quería criticar su estilo, quería eliminar al hombre que despertaba más admiración que el propio César. La tensión llegó a su punto crítico durante una sesión en el Senado. Séneca pronunció un discurso tan magnífico y cargado de ingenio que los senadores rompieron el protocolo para aplaudirlo. Calígula, presente en la sala, sintió que aquel aplauso era un robo a su propia gloria. El odio del emperador se volvió inmediato y definitivo. Dio la orden secreta de que Séneca fuera ejecutado de inmediato. Parecía que la historia del filósofo terminaría allí, en el suelo de mármol del Senado, víctima de la envidia de un tirano. Sin embargo, Séneca se salvó por una razón irónica y casi humillante. Una de las mujeres más cercanas a Calígula, que conocía bien la fragilidad física del filósofo, intervino a su favor. No apeló a la justicia ni a la piedad del emperador, porque sabía que Calígula no poseía ninguna de las dos. En cambio, le susurró al oído una observación pragmática. Le dijo que no valía la pena mancharse las manos con la sangre de aquel hombre, pues Séneca estaba tan enfermo y consumido por su asma y su debilidad que moriría por causas naturales en muy poco tiempo. Le aseguró que ejecutarlo sería un gasto inútil de energía, ya que la naturaleza se encargaría del trabajo por él. Calígula, convencido por este argumento y divertido por la idea de que Séneca sufriera una muerte lenta y agónica debido a su mala salud, decidió retirar la orden. El filósofo, consciente de lo cerca que había estado del abismo, tomó una decisión radical. Se alejó de los tribunales y redujo sus apariciones públicas. Aprendió que el silencio era, en ocasiones, la forma más alta de sabiduría. Durante el resto del reinado de Calígula, Séneca vivió en una especie de exilio interno dentro de la propia Roma, dedicándose a la escritura y a la meditación, esperando que la tormenta pasara. Esta experiencia transformó su visión del poder. Ya no era solo un joven ambicioso buscando éxito profesional, era un hombre que había sentido el aliento de la muerte en su nuca por el simple hecho de hablar bien. Entendió que el palacio imperial no era un lugar de honor, sino una jaula de fieras donde la razón no tenía valor.
Mientras Roma sufría los excesos de un emperador que nombraba a su caballo como cónsul y humillaba a las familias más nobles, Séneca se preparaba intelectualmente para los desafíos que vendrían. La fragilidad de sus pulmones, que tanto lo había hecho sufrir desde niño, irónicamente se había convertido en su escudo protector frente a la furia de un dios loco. Pero la paz no duraría mucho. El destino de Roma estaba a punto de cambiar de nuevo, y Séneca sería arrastrado por una marea de intrigas que lo llevaría mucho más lejos de lo que jamás imaginó. La supervivencia en el Palacio del Monte Palatino se convirtió en una forma de arte oscuro. Durante los años que siguieron a su sentencia de muerte cancelada, Séneca habitó un espacio intermedio entre la vida y la ejecución. No podía huir de Roma, pues eso se habría interpretado como una confesión de culpa, pero tampoco podía destacar. El hombre que había sido educado para brillar en el centro de la escena pública tuvo que aprender a desvanecerse en las sombras de las columnas. Calígula, cuya mente se fracturaba cada día más bajo el peso de una divinidad autoproclamada, mantenía una vigilancia constante sobre los intelectuales de la ciudad. Para el emperador, el intelecto ajeno era una forma de rebelión silenciosa. El duelo entre el filósofo y el tirano no se libraba con espadas, sino con el silencio y la modestia fingida. Séneca adoptó una vestimenta sencilla y evitó cualquier comentario que pudiera interpretarse como una crítica al régimen. Observaba cómo Calígula humillaba a los senadores más antiguos, obligándolos a correr junto a su carro durante kilómetros o a servirle la mesa como si fueran esclavos de bajo rango. El filósofo tomaba notas mentales de cada atrocidad, de cada estallido de ira irracional, transformando el horror que presenciaba en material para sus futuros tratados sobre la brevedad de la vida y el control de las emociones. Sabía que cualquier gesto de orgullo podía despertar al monstruo que dormía en el trono. Calígula despreciaba profundamente la tradición estoica porque ésta enseñaba que un hombre puede ser libre incluso encadenado. El emperador quería esclavos, no hombres libres por dentro. La envidia literaria del soberano era tan extrema que ordenó retirar de las bibliotecas públicas las obras de grandes autores del pasado, como Virgilio y Tito Livio, alegando que carecían de talento. En este clima de quema de libros y persecución del pensamiento, Séneca se vio obligado a ocultar sus escritos. Sus tratados circulaban solo en círculos de extrema confianza, pasando de mano en mano como objetos prohibidos. Aquella fue una época de asfixia intelectual, donde el filósofo cordobés entendió que la verdadera libertad no reside en el reconocimiento externo, sino en la fortaleza inexpugnable de la mente propia. El terror alcanzó su punto máximo en el año 41 de nuestra era. Calígula había llevado al imperio al borde de la bancarrota con sus proyectos extravagantes, como un puente de barcos que cruzaba la bahía de Nápoles solo para demostrar que podía caminar sobre el mar. La paciencia de la guardia pretoriana y de la aristocracia se había agotado. En los pasadizos del palacio se gestaba un final violento. Séneca, desde su retiro forzado, sentía la tensión en el aire de Roma. Sabía que los tiranos suelen morir víctimas de las mismas tormentas que ellos mismos provocan. En las fiestas de los Juegos Palatinos, un grupo de oficiales liderados por Casio Querea decidió actuar. Calígula fue emboscado en un estrecho corredor del palacio y murió bajo las dagas de sus propios protectores. Roma estalló en una mezcla de júbilo y caos absoluto. Por un momento, el Senado soñó con restaurar la antigua república, pero los soldados tenían otros planes. Mientras saqueaban las habitaciones imperiales, un soldado llamado Grato vio unos pies que asomaban detrás de una pesada cortina. Al descorrerla, encontró a un hombre tembloroso llamado Claudio, el tío de Calígula, que se escondía esperando lo peor. En lugar de matarlo, los soldados lo proclamaron emperador. Séneca vio en la llegada de Claudio una oportunidad para recuperar su lugar en el mundo. El nuevo emperador era un hombre de letras, un historiador que había pasado su vida entre libros debido a sus problemas físicos y a la burla de su propia familia.
Parecía que, finalmente, el imperio tendría un gobernante con el que un filósofo podría dialogar. Séneca comenzó a salir de su escondite intelectual, confiando en que el nuevo régimen valoraría su talento oratorio y su experiencia administrativa. Fue nombrado nuevamente para cargos de importancia y su voz volvió a resonar en las salas de justicia, atrayendo de nuevo la admiración de la juventud romana. Sin embargo, el palacio de Claudio no era el paraíso de la sabiduría que Séneca imaginaba. Detrás del emperador se movían sombras más astutas y peligrosas. Su esposa, la joven Valeria Mesalina, ejercía un control casi total sobre la voluntad de su marido. Mesalina no buscaba la gloria literaria, sino el poder absoluto y la eliminación de cualquier mujer que pudiera eclipsar su belleza o cualquier hombre que no se sometiera a sus deseos. La alegría de Séneca por el fin del terror de Calígula fue prematura. La tragedia se desencadenó por una intriga de alcoba en la que Séneca no tenía ninguna participación real. Julia Livila, la hermana de Calígula y sobrina del emperador Claudio, despertó los celos feroces de Mesalina. La emperatriz acusó a Julia de adulterio y, para hacer el cargo más grave, implicó a Séneca como su amante. No hubo pruebas, solo susurros al oído de un emperador Claudio que era fácil de manipular y que vivía con un miedo constante a las conspiraciones. La brillante carrera que Séneca acababa de retomar se hundió de nuevo en el fango de la calumnia. Séneca se encontró de nuevo frente a una sentencia de muerte. El emperador, influenciado por su esposa, estaba decidido a ejecutarlo para dar un ejemplo de moralidad, a pesar de que el propio palacio era un nido de vicios. Solo la intervención de algunos senadores que recordaban los servicios del filósofo logró que la pena capital fuera conmutada por algo que para Séneca era casi peor, el destierro perpetuo. En cuestión de días, el hombre que soñaba con guiar el destino de Roma fue escoltado por soldados hacia el puerto de Ostia. Su destino era una roca salvaje en medio del mar llamada Córcega. La civilización, los libros, el poder y su familia quedaban atrás, sustituidos por el sonido eterno de las olas y la soledad más absoluta. Su verdadera prueba de fuego como estoico no había hecho más que empezar. El barco que transportaba a Séneca golpeó con violencia contra las rocas de la costa corsa. Al desembarcar, el filósofo no encontró los muelles de mármol de Ostia ni el bullicio de la capital, sino un paisaje vertical de granito, matorrales espinosos y un mar que parecía una barrera infranqueable. Era el año 41 de nuestra era. Para un hombre acostumbrado a las bibliotecas imperiales, a los baños termales y a las sutiles discusiones del Senado, Córcega era el fin del mundo conocido. Los romanos de la época consideraban esta isla como un lugar maldito, habitado por bárbaros y azotado por vientos feroces. Séneca, cuya salud siempre había sido un cristal delicado, se encontró de pronto viviendo en una fortaleza de soledad. Los primeros meses fueron devastadores. El filósofo, a pesar de toda su formación estoica, era un ser humano de carne y hueso. En sus escritos de aquel tiempo se percibe el eco de un hombre que se siente enterrado vivo. El clima húmedo de la isla atacaba sus pulmones, y la falta de noticias de su familia en Roma lo sumía en periodos de profunda melancolía. Se alojaba en una vivienda austera, lejos de cualquier rastro de lujo, rodeado de gente que hablaba un dialecto que apenas comprendía. La caída había sido demasiado alta, de ser el orador más admirado de la metrópolis a ser un náufrago político en una roca olvidada por los dioses. Sin embargo, fue en el silencio de Córcega donde la filosofía de Séneca dejó de ser una teoría elegante para convertirse en una herramienta de supervivencia. Entendió que si permitía que su mente se llenara de resentimiento contra Claudio o Mesalina, se destruiría a sí mismo mucho antes de que el asma lo hiciera. Empezó a aplicar lo que llamaba la ciudadela interior. Si no podía cambiar el hecho de estar en una isla, podía cambiar su percepción de la isla. Comenzó a observar el entorno no como una prisión, sino como un laboratorio natural.
Dedicó horas a estudiar el movimiento de las estrellas, el comportamiento de las mareas y las formaciones geológicas de las montañas corsas. Descubrió que la naturaleza, en su estado más salvaje, posee una armonía que el caos de la política romana jamás podría ofrecer. Durante este tiempo, su pluma no descansó. Escribió una de sus obras más conmovedoras, La Consolación a Elvia, dirigida a su madre. En estas páginas, Séneca intentaba consolar a la mujer que le había dado la vida, asegurándole que él no era un hombre miserable. Argumentaba que el lugar donde uno se encuentra no define la felicidad, porque el sabio lleva su mundo dentro de sí mismo. Le decía que, mientras pudiera contemplar el cielo y mantener su mente activa, seguiría siendo un hombre libre. Fue un acto de valentía intelectual. Mientras él mismo luchaba contra la desesperación, enviaba mensajes de fortaleza a quienes amaba en la distancia. Pero el aislamiento también tenía sombras oscuras. Séneca sabía que el tiempo en el exilio suele borrar el nombre de un hombre de la memoria colectiva. Escribió otra carta, esta vez dirigida a Polibio, un influyente liberto de la corte de Claudio que acababa de perder a su hermano. En este escrito, el tono de Séneca cambió drásticamente. Buscando desesperadamente una oportunidad para volver, llenó el texto de elogios exagerados hacia el emperador Claudio, llamándolo una deidad clemente. Este episodio es recordado por muchos como una mancha en su integridad moral, una muestra de que incluso el filósofo más firme puede flaquear ante el deseo de recuperar su vida anterior. Fue un recordatorio de que Séneca era un hombre de contradicciones, atrapado entre sus altos ideales y sus necesidades humanas de reconocimiento y confort. Los años pasaron con una lentitud desesperante. 8 inviernos vio pasar Séneca desde su atalaya en la roca. Su cabello se volvió gris y su rostro, ya curtido por la enfermedad, adquirió la dureza de la piedra que lo rodeaba. Se alimentaba de forma sencilla, practicando una austeridad que su padre siempre había deseado para él. En este retiro forzado, sus pensamientos se volvieron más profundos y universales. Empezó a vislumbrar que la verdadera política no se hace solo en el Senado, sino en la formación del carácter individual. Sin embargo, justo cuando empezaba a aceptar que su destino sería morir como un ermitaño en Córcega, la política de Roma dio un giro sangriento. Mesalina, la emperatriz que lo había enviado al exilio, fue ejecutada tras una serie de escándalos que Claudio ya no pudo ignorar. El vacío de poder al lado del emperador fue ocupado por una mujer mucho más astuta y ambiciosa, Agripina la menor. Agripina tenía un hijo de un matrimonio anterior, el joven Lucio Domicio Enobarbo, y estaba decidida a convertirlo en el próximo dueño del mundo. Pero para lograrlo, necesitaba algo más que venenos e intrigas, necesitaba legitimidad y prestigio. Necesitaba al hombre más inteligente y respetado del imperio para que fuera el tutor de su hijo. Un barco con la insignia imperial apareció de nuevo en el horizonte corso en el año 49. Esta vez, los soldados no traían cadenas, sino una invitación formal y un decreto de amnistía. Séneca fue llamado de regreso a la capital. Al subir a bordo, el filósofo dejó atrás la roca que había sido su maestra durante casi una década. Regresaba a una Roma que había cambiado, una ciudad que ahora le ofrecía un poder que nunca había imaginado. El hombre que había aprendido a ser feliz en la pobreza y la soledad estaba a punto de convertirse en el arquitecto del reinado más infame de la historia. El filósofo bajaba de la roca para entrar en el corazón del volcán. El mar Tirreno se quedaba atrás mientras la silueta escarpada de Córcega se hundía lentamente en el horizonte. Sin embargo, el hombre que permanecía en la cubierta del barco ya no era el mismo que había desembarcado 8 años antes envuelto en la desesperación. El exilio, a pesar de su dureza y del frío que calaba sus huesos, se había convertido en su mayor maestro.
En aquella roca solitaria, Séneca terminó de dar forma a los pilares de su pensamiento, destilando las enseñanzas de los antiguos estoicos para convertirlas en una armadura contra los golpes del destino. Había aprendido que la sabiduría no se encuentra en los discursos brillantes ante el Senado, sino en la capacidad de permanecer imperturbable cuando todo lo que uno ama le es arrebatado. Durante sus años de aislamiento, el filósofo perfeccionó una idea que se convertiría en el núcleo de su vida, la distinción entre lo que podemos controlar y lo que no. Entendió que el emperador Claudio podía controlar su cuerpo, sus bienes y su ubicación geográfica, pero no podía gobernar sus juicios ni su paz interior. Esta noción, que hoy llamamos la dicotomía del control, fue lo que le permitió sobrevivir sin volverse loco. Mientras observaba el cielo estrellado desde su refugio corso, comprendió que el universo sigue leyes racionales y que el sufrimiento humano nace del deseo de que las cosas sean diferentes a como son. Para Séneca, la verdadera libertad consistía en aceptar el presente con serenidad, una actitud que los estoicos llamaban ataraxia, que es simplemente la ausencia de turbación en el alma. Esta transformación interna quedó plasmada en sus obras escritas en la isla. En sus cartas de consuelo, Séneca exploró la idea de que la muerte y el dolor no son males en sí mismos, sino eventos naturales. Sostenía que pasamos gran parte de nuestra vida preocupándonos por cosas que aún no han sucedido o lamentando las que ya pasaron, perdiendo así el único momento real que poseemos, el ahora. En Córcega, el tiempo dejó de ser una sucesión de días aburridos para convertirse en una oportunidad de introspección. Practicaba diariamente el examen de conciencia, preguntándose al final de cada jornada qué errores había cometido y cómo podía mejorar sus virtudes. Esta disciplina mental era lo que lo mantenía conectado con su humanidad en un entorno que conspiraba para despojarlo de ella. Sin embargo, el exilio también le enseñó las limitaciones de la voluntad humana. Séneca no era un santo, sino un hombre que luchaba contra su propia vanidad y su deseo de confort. Su carta a Polibio, llena de adulación hacia el poder que lo había castigado, era el testimonio de esa lucha interna. Revelaba la tensión entre el filósofo que desprecia las riquezas y el político que anhela volver al centro del mundo. Esta contradicción lo acompañaría hasta el final. Aprendió que la virtud no es un estado estático que se alcanza y se mantiene, sino una batalla diaria que se gana o se pierde en cada decisión. En la soledad de la roca, se preparó para enfrentar de nuevo las tentaciones de Roma, sabiendo que el regreso no sería un camino de rosas, sino una prueba definitiva para su carácter. La filosofía de Séneca se volvió más práctica y menos teórica. Dejó de interesarse por los silogismos complicados de las escuelas griegas para enfocarse en la ética del comportamiento diario. Para él, el filósofo debía ser como un médico que cura las enfermedades del alma, la ira, la envidia y el miedo. Estudió cómo estas pasiones nublan el juicio y llevan a los hombres a la ruina. En Córcega, tuvo el tiempo necesario para diseccionar estas emociones en su propio corazón. Se dio cuenta de que la ira es una forma de locura temporal y que el miedo al futuro es lo que nos impide vivir con dignidad en el presente. Estas lecciones, forjadas en el silencio y la privación, serían las herramientas que intentaría utilizar para guiar al joven que lo esperaba en la capital. A medida que el barco se acercaba a las costas de Italia, Séneca repasaba mentalmente sus principios. Sabía que regresaba no por su talento oratorio, sino por una intriga política orquestada por Agripina. La nueva emperatriz no buscaba un filósofo por amor a la sabiduría, sino una pieza de ajedrez prestigiosa para su tablero de poder. Séneca aceptó el desafío con una mezcla de esperanza y realismo. Creía que podía aplicar sus enseñanzas estoicas desde la cima del gobierno, influyendo en el futuro emperador para crear un reinado de justicia. Era su gran experimento, poner a un filósofo al lado del trono para ver si la razón podía domar a la bestia del poder absoluto. El aire de Italia,
más cálido y familiar, llenaba sus pulmones mientras el puerto de Ostia aparecía a lo lejos. La noticia de su regreso ya corría por las calles de Roma, generando expectación entre sus antiguos seguidores y recelo entre sus enemigos. El hombre que bajó de aquel barco traía consigo la dureza del granito corso y la claridad mental de quien ha mirado a la nada y no ha parpadeado. El exilio había terminado, pero la verdadera prueba de su filosofía apenas comenzaba. Roma, con sus banquetes de lujo, sus conspiraciones de sangre y sus palacios de mármol, lo esperaba para poner a prueba si las lecciones aprendidas en la roca eran capaces de resistir el fuego de la ambición imperial. Séneca caminaba hacia el corazón del imperio, no como un siervo que recupera sus privilegios, sino como un maestro que se dispone a impartir su lección más peligrosa en el aula más volátil del mundo. El regreso a Roma en el año 49 fue un desfile de contrastes. Las calles de la capital, ruidosas y asfixiantes, golpearon los sentidos de Séneca con una fuerza que casi le hizo añorar el silencio de su roca en Córcega. Pero el filósofo ya no era un simple ciudadano que buscaba fortuna, era el protegido de la mujer más peligrosa y astuta de la época, Agripina la Menor. Agripina, hermana del difunto Calígula y ahora esposa del emperador Claudio, había orquestado el regreso de Séneca con una precisión quirúrgica. No lo llamó por su sabiduría, sino por su nombre. La figura del filósofo era un escudo de prestigio, una señal de moderación que ella necesitaba para cubrir sus propios planes de dominación. Séneca entró de nuevo en los palacios del Palatino consciente de que caminaba sobre un suelo sembrado de cuchillos. Agripina lo recibió no como a un maestro, sino como a un aliado estratégico. Ella era la verdadera arquitecta del poder detrás del trono de un Claudio cada vez más debilitado y ausente. Su objetivo era claro: asegurar que su hijo, el joven Lucio Domicio Enobarbo, conocido más tarde como Nerón, fuera el único heredero del Imperio Romano, desplazando al hijo biológico de Claudio, británico. Para lograr esta hazaña, Agripina necesitaba que su hijo fuera visto no solo como un descendiente de los Césares, sino como un joven educado en la virtud por el hombre más respetado de su tiempo. Fue en ese momento cuando se selló un pacto implícito que marcaría el resto de la vida de Séneca. El filósofo, que había escrito tratados sobre la honestidad y la independencia del alma, se encontró de pronto como el tutor oficial de un adolescente de 12 años que cargaba en su sangre la herencia de los tiranos. Séneca asumió la tarea con una mezcla de ambición personal y esperanza mesiánica. Creía sinceramente que podía moldear esa arcilla joven y maleable, transformando a un futuro emperador en un gobernante sabio y justo. Quería demostrarle al mundo que la filosofía estoica no solo servía para soportar el dolor en una isla desierta, sino para dirigir los destinos de la humanidad desde la cima del mando. Las primeras lecciones en las aulas imperiales fueron un ejercicio de equilibrio constante. Séneca diseñó un programa de estudios que evitaba deliberadamente la filosofía abstracta y difícil, enfocándose en la ética práctica, la clemencia y el arte de la oratoria. Sin embargo, Agripina vigilaba cada palabra. Ella le prohibió enseñar a su hijo cualquier tipo de filosofía que lo hiciera demasiado blando o indiferente al poder. La madre quería un guerrero y un político, el tutor quería un hombre consciente y compasivo. Nerón, por su parte, mostraba más interés por la lira, el canto y la pintura que por las leyes de la justicia. El joven alumno admiraba a su maestro, cautivado por su elocuencia, pero ya entonces empezaban a asomar los rasgos de una personalidad volátil y sedienta de aplausos. El entorno de la corte era un veneno lento. Séneca, para mantener su posición y su influencia sobre el joven Nerón, tuvo que aprender a cerrar los ojos ante las intrigas de Agripina. Observaba cómo la emperatriz eliminaba a sus rivales mediante juicios falsos y destierros, repitiendo el mismo patrón que una vez lo había enviado a él a Córcega. Esta es la gran paradoja del filósofo cordobés: para tener la oportunidad de crear un buen gobernante,
tuvo que ser cómplice de un régimen construido sobre el miedo y la manipulación. Su riqueza comenzó a crecer exponencialmente, alimentada por los favores de la emperatriz y las inversiones astutas en las provincias, convirtiéndolo en un hombre inmensamente rico que seguía escribiendo sobre las bondades de la pobreza. Claudio, el emperador que una vez lo había condenado al exilio, era ahora una figura patética a la que Séneca debía tratar con una deferencia fingida. El filósofo veía cómo el poder absoluto desgastaba la dignidad del hombre. En el año 50, Agripina dio el paso definitivo al obligar a Claudio a adoptar formalmente a Nerón, dándole prioridad sobre Británico. Séneca fue el testigo de honor en esta maniobra política que sentenciaba el futuro de Roma. Sabía que la legitimidad de Nerón dependía en gran medida de su propia presencia al lado del joven. Él era el sello de calidad moral de un golpe de estado doméstico que se gestaba a plena luz del día. A medida que Nerón crecía, la tensión entre la madre y el tutor se hacía más evidente. Agripina quería controlar cada movimiento de su hijo, mientras que Séneca intentaba darle al joven las herramientas para que pudiera gobernar por sí mismo, con la esperanza de que la razón terminara imponiéndose a la influencia materna. El filósofo vivía en una contradicción permanente. En sus cartas hablaba de la tranquilidad del sabio, pero sus días estaban llenos de negociaciones oscuras, lisonjas a la emperatriz y la vigilancia de un pupilo que empezaba a descubrir el placer embriagador del mando absoluto. El aire de Roma volvía a estar cargado de una electricidad peligrosa. Séneca presentía que el reinado de Claudio llegaba a su fin. En los pasillos del palacio se hablaba en susurros sobre el deterioro de la salud del emperador y sobre las ambiciones desmedidas de Agripina. El filósofo se preparaba para el momento en que su alumno subiera al trono, creyendo que aquel sería el inicio de una era de oro bajo su guía. No se daba cuenta de que estaba ayudando a abrir una puerta que nadie podría cerrar. El niño al que enseñaba poesía y clemencia estaba a punto de convertirse en el dueño de la vida y la muerte de millones de personas, y Séneca, el sabio que había sobrevivido a Calígula y al destierro, estaba a punto de descubrir que es mucho más fácil enseñar la virtud que contener la locura de quien se cree un dios. La mesa estaba servida para la tragedia, y el primer acto de sangre estaba a solo un plato de distancia. La educación de un futuro dueño del mundo no se realizaba en aulas comunes, sino en los rincones más lujosos y vigilados del Palacio del Palatino. Séneca, ya consolidado como el tutor principal, pasaba horas diarias con el joven Nerón, intentando grabar en su mente los principios de la justicia y el autocontrol. El filósofo sabía que tenía entre manos una sustancia inestable. El joven alumno poseía una inteligencia rápida y una sensibilidad artística notable, pero también una vanidad que florecía con una rapidez alarmante. Para Séneca, cada lección era un intento de construir un dique de contención contra los impulsos violentos que Nerón había heredado de su linaje. El método de enseñanza de Séneca evitaba los laberintos lógicos de la filosofía académica. El maestro prefería ejemplos prácticos y el arte de la persuasión. Quería que Nerón fuera un emperador que convenciera, no que simplemente ordenara. Le enseñó a hablar con una elegancia que ocultaba la fuerza del mando bajo la suavidad del lenguaje. Sin embargo, Agripina intervenía constantemente en este proceso. Ella despreciaba cualquier enseñanza que pudiera restarle autoridad a su hijo. Prohibió que Nerón estudiara los aspectos más profundos de la ética estoica, temiendo que se volviera demasiado pasivo o desapegado de las ambiciones políticas de la familia. Séneca se veía obligado a maniobrar en un espacio estrecho, intentando educar al hombre mientras la madre alimentaba al tirano. En el año 54, el destino de Roma se decidió en una cena privada. El emperador Claudio murió de forma repentina tras consumir un plato de setas que, según todos los indicios históricos, habían sido aderezadas con un veneno letal por orden de Agripina. Séneca no estuvo presente en el momento de la muerte,
pero fue el primero en actuar cuando el secreto salió de las habitaciones imperiales. Junto a Sexto Afranio Burro, el jefe de la Guardia Pretoriana, organizó la transición del poder con una frialdad asombrosa. Mientras el cuerpo de Claudio aún estaba tibio, Séneca ya redactaba el discurso con el que Nerón se presentaría ante el mundo. Nerón, que apenas tenía 17 años, fue llevado al campamento de los pretorianos. Allí, bajo la mirada vigilante de Burro y siguiendo el guión trazado por Séneca, fue proclamado emperador. El filósofo entendió que su gran experimento había comenzado oficialmente. Ya no era solo el maestro de un adolescente, era el cerebro detrás del trono más poderoso de la tierra. Para legitimar el ascenso de su pupilo, Séneca escribió un discurso magistral que Nerón leyó ante el Senado. En aquellas palabras, el joven emperador prometía devolverle a la asamblea su antiguo honor, reducir los impuestos y gobernar con una clemencia que Roma no había conocido en décadas. El discurso fue un éxito absoluto. Los senadores creyeron que, bajo la guía del sabio Séneca, el imperio entraría en una nueva era de oro. Sin embargo, detrás de las promesas públicas, Séneca tuvo que lidiar con la primera crisis moral del nuevo reinado. Para asegurar la posición de Nerón, era necesario eliminar cualquier sombra de duda sobre su legitimidad. Británico, el hijo biológico de Claudio, seguía vivo y representaba una amenaza constante. Poco después de la llegada de Nerón al poder, el joven británico murió durante un banquete, víctima de un veneno tan potente que lo mató instantáneamente frente a todos los invitados. Séneca presenció cómo Nerón explicaba con indiferencia que se trataba de un ataque de epilepsia. El filósofo guardó silencio. En ese momento, comprendió que su alumno ya dominaba el arte de la mentira política mejor que el de la virtud. Para contrarrestar la creciente oscuridad en el palacio, Séneca escribió uno de sus tratados más famosos, dedicado precisamente a Nerón, sobre la clemencia. En esta obra, el maestro intentaba recordarle al emperador que el mayor poder de un gobernante reside en su capacidad de perdonar y de ser amado por su pueblo, no en el miedo que puede infundir. Era un intento desesperado por guiar a Nerón hacia la luz, mostrándole que un monarca esclavo de sus pasiones es el más miserable de los hombres. Séneca quería que Nerón se viera a sí mismo como un médico de la sociedad, alguien que protege la vida en lugar de destruirla. Pero el joven emperador estaba descubriendo otros placeres. Nerón pasaba las noches escapando del palacio disfrazado de esclavo para recorrer los barrios bajos de Roma, involucrándose en peleas callejeras y disturbios. Séneca y Burro decidieron permitir estas escapadas juveniles como una forma de desviar la atención de Nerón de los asuntos de Estado, creyendo que podían gobernar el imperio mientras el muchacho se divertía. Fue un error de cálculo fatal. Al darle rienda suelta a sus vicios menores, estaban alimentando el hambre de una bestia que pronto no se conformaría con juegos nocturnos. La relación entre el maestro y el alumno se volvió una danza de sombras. Séneca acumulaba una riqueza inmensa gracias a las donaciones imperiales, convirtiéndose en el hombre más rico de su tiempo, lo que generaba críticas feroces entre quienes veían una hipocresía insoportable en sus enseñanzas sobre la sencillez. El filósofo intentaba justificar su fortuna diciendo que el sabio no rechaza el dinero si llega de forma lícita, pero que debe estar preparado para perderlo sin dolor. Mientras tanto, Agripina veía con furia cómo su influencia sobre Nerón disminuía en favor de Séneca y Burro. La madre que había matado para darle un trono a su hijo empezaba a darse cuenta de que el filósofo le estaba arrebatando el control del emperador. Roma disfrutaba de una paz aparente, pero en el corazón del poder, las semillas del odio y la locura que Séneca intentaba arrancar estaban empezando a dar sus primeros frutos venenosos. El quinquenio de oro, los 5 años de buen gobierno, habían comenzado, pero el reloj de la tragedia ya estaba en marcha. Roma vivió una extraña sensación de alivio durante los años que siguieron a la muerte de Claudio.
Bajo la dirección de Séneca y el prefecto Burro, el imperio funcionaba con una precisión que no se había visto desde los tiempos de Augusto. Este periodo, conocido históricamente como el Quinquenio de Oro, representó el punto máximo de la influencia del filósofo sobre el destino del mundo. Mientras el joven Nerón se dedicaba a sus pasiones artísticas y sus banquetes, Séneca se encargaba de la maquinaria pesada del Estado. Las fronteras estaban tranquilas, el tesoro público se llenaba y, por primera vez en décadas, los senadores no temían por sus vidas al entrar en la asamblea. Séneca era el arquitecto de una paz que parecía sólida, pero que en realidad descansaba sobre la voluntad volátil de un adolescente. A mediados del siglo I, la administración imperial alcanzó niveles de eficiencia asombrosos. Séneca impulsó reformas que redujeron los impuestos indirectos, aliviando la carga sobre los comerciantes y los ciudadanos más pobres. Se aseguró de que el suministro de grano llegara puntualmente desde Egipto hasta el puerto de Ostia, evitando las hambrunas que solían provocar revueltas en los barrios bajos. En los tribunales, la justicia dejó de ser un mercado donde se vendían sentencias al mejor postor. Séneca insistía en que la ley debía ser igual para todos, y su presencia constante al lado del emperador servía como un freno para los abusos de los libertos y los burócratas corruptos. Roma florecía, y el mérito de ese florecimiento recaía casi por completo en el sabio cordobés. Nerón, en estos primeros años, era la cara amable del régimen. Siguiendo los guiones escritos por su maestro, el emperador mostraba una clemencia que fascinaba a la multitud. En una ocasión, cuando le llevaron un decreto para firmar la ejecución de un criminal, Nerón exclamó con aparente sinceridad que ojalá nunca hubiera aprendido a escribir para no tener que autorizar tales actos. Séneca se encargó de difundir esta anécdota por toda la ciudad como prueba de la nobleza de su alumno. El filósofo creía que estaba ganando la batalla por el alma de Nerón. Pensaba que si mantenía al joven ocupado con la música, la poesía y el teatro, él y Burro podrían seguir gobernando con sabiduría y orden. Fue un pacto silencioso, el emperador tenía el espectáculo y el filósofo tenía el mando. Sin embargo, esta prosperidad pública tenía una cara oculta que generaba murmullos en los rincones de Roma. Mientras predicaba sobre la austeridad y el desapego a los bienes materiales, la riqueza personal de Séneca se disparó de forma escandalosa. Su fortuna llegó a alcanzar los 300 millones de sestercios, una cifra astronómica que lo convertía en uno de los hombres más ricos de la historia. Poseía villas de lujo decoradas con cientos de mesas de madera fina de cítrico con patas de marfil, y sus tierras se extendían por Italia, España y Egipto. Sus enemigos, como el acusador Publio Suilio Rufo, lo señalaban públicamente, preguntándose cómo un seguidor de la filosofía estoica había acumulado semejante capital en tan poco tiempo, sugiriendo que utilizaba su poder para asfixiar a las provincias con préstamos usureros. Séneca se defendía con su pluma, argumentando que el sabio no está obligado a ser pobre, sino a no ser esclavo de su riqueza. Sostenía que era mejor poseer dinero y saber usarlo para el bien que carecer de él. Pero las críticas calaban hondo en la opinión pública. Muchos veían en él a un hipócrita que vendía palabras de virtud mientras acaparaba los recursos del imperio. En la isla de Britania, se decía que sus préstamos forzosos a los jefes locales, exigidos con intereses brutales, estaban sembrando las semillas de una futura rebelión. El filósofo vivía en una contradicción permanente, intentando equilibrar su imagen de guía moral con la realidad de un político que conocía perfectamente cómo funcionaba el engranaje del dinero y el poder. A pesar de estas sombras, el imperio disfrutaba de una estabilidad envidiable. Séneca y Burro gestionaban las crisis militares, como la amenaza de los partos en la frontera oriental, con diplomacia y el nombramiento de generales competentes como Corbulón. No buscaban guerras de conquista innecesarias, prefiriendo la consolidación de lo ya obtenido.
El Quinquenio de Oro fue el momento en que la filosofía estoica tuvo su mayor oportunidad de gobernar el mundo conocido. Para el ciudadano común de Roma, aquellos fueron años de pan barato, juegos magníficos y un gobierno predecible. La figura de Séneca era vista como el último baluarte de la razón frente a la posibilidad de un nuevo caos. Pero mientras Roma celebraba, en el palacio de Nerón la atmósfera se volvía cada vez más irrespirable. Agripina, la madre del emperador, veía con creciente odio cómo su hijo la ignoraba en favor de sus consejeros. Ella sentía que le habían robado el control del imperio que ella misma había conspirado para conseguir. Las tensiones domésticas empezaron a filtrarse en la política de Estado. Séneca sabía que el equilibrio del quinquenio dependía de que Nerón siguiera escuchando sus consejos, pero el joven empezaba a cansarse de las lecciones de moral y de la vigilancia constante de su maestro. La sombra de la tragedia, que siempre acompaña al poder absoluto, empezaba a alargarse sobre la ciudad, marcando el fin de los mejores años que Roma recordaría en mucho tiempo. La luz del Quinquenio de Oro comenzaba a palidecer, revelando las grietas de un sistema que pronto se hundiría en la sangre y el fuego. El éxito de los primeros años del reinado de Nerón no fue obra de la casualidad, sino de una alianza inusual entre dos hombres con naturalezas opuestas. Mientras el joven emperador se perdía en sus sueños de fama artística, el gobierno de Roma descansaba sobre los hombros de Sexto Afranio Burro y Lucio Anneo Séneca. Burro era un soldado de carrera proveniente de la Galia, un hombre de una honestidad ruda que había perdido una mano en el campo de batalla y que comandaba a los pretorianos con una disciplina de hierro. Séneca, por el contrario, era el maestro del lenguaje y la diplomacia, un hombre que prefería la sutileza de una carta bien redactada a la fuerza bruta. Juntos, formaron una especie de motor que mantuvo al imperio en marcha, equilibrando la fuerza militar con la sabiduría administrativa. Uno de los mayores desafíos que enfrentaron fue limpiar la suciedad que las administraciones anteriores habían dejado en el palacio. En aquellos tiempos, gran parte del poder real estaba en manos de los libertos. Para entender quiénes eran estos hombres de forma sencilla, los libertos eran antiguos esclavos que habían obtenido su libertad y que, gracias a su astucia, se habían convertido en los secretarios personales de los emperadores. Durante el reinado de Claudio, estos antiguos esclavos manejaban las finanzas y la justicia del imperio como si fuera su propio negocio familiar, cobrando sobornos por cada favor y manipulando las decisiones del soberano. Séneca y Burro se propusieron arrebatarles ese control. Poco a poco, fueron alejando a figuras como Palas, el poderoso tesorero imperial, devolviendo la administración de los fondos públicos a funcionarios más honestos y supervisados. La justicia romana también experimentó una transformación profunda. Séneca sabía que el miedo al castigo injusto era lo que más alimentaba el odio hacia un emperador. Por eso, insistió en que los juicios se celebraran de forma pública y siguiendo las reglas, evitando los procesos secretos dentro de las habitaciones del palacio que tanto le gustaban a Claudio. El filósofo pasaba horas revisando leyes y decretos, asegurándose de que la palabra del emperador fuera vista como una fuente de justicia y no de capricho. Burro, por su parte, garantizaba que las órdenes se cumplieran y que los soldados mantuvieran el orden sin caer en el pillaje o la extorsión. Esta combinación de orden militar y ética filosófica creó una estabilidad que Roma no había disfrutado en mucho tiempo. Sin embargo, el obstáculo más difícil de manejar no eran los libertos corruptos, sino la propia madre del emperador. Agripina estaba acostumbrada a mandar y no aceptaba que su hijo escuchara a otros antes que a ella. La tensión estalló en un evento que quedó grabado en los anales de la historia, la recepción de los embajadores de Armenia. En la cultura romana, el trono era un lugar sagrado destinado solo al emperador. Durante la ceremonia oficial, ante la mirada atónita de los diplomáticos extranjeros, Agripina entró en la sala con paso firme, decidida a subir al estrado y sentarse junto a Nerón para demostrar al mundo que ella gobernaba por igual.
El escándalo internacional era inminente, ya que ver a una mujer en el trono era inaceptable para el protocolo de la época. Fue en ese instante cuando Séneca demostró su rapidez mental. Antes de que Agripina llegara a los escalones del trono, Séneca le susurró a Nerón que bajara de inmediato para recibir a su madre como si fuera un acto de piedad y respeto filial. Nerón obedeció, bajó del estrado y caminó hacia ella, transformando un acto de usurpación política en un simple gesto de cariño entre un hijo y su madre. La crisis se evitó, pero Agripina comprendió que Séneca era un rival que podía neutralizar su ambición con solo un susurro. A partir de ese día, el palacio se dividió en dos bandos irreconciliables. A pesar de estas intrigas, la gestión económica fue brillante. Séneca promovió una política de libre comercio dentro de las fronteras del imperio, eliminando algunas de las aduanas internas que encarecían los productos básicos. Esto permitió que las provincias se sintieran más integradas y menos explotadas por la capital. Incluso en las fronteras más lejanas, los generales recibían instrucciones claras y recursos suficientes, lo que evitaba las revueltas militares que solían nacer de la falta de pago a las tropas. Burro era el encargado de seleccionar a los mejores hombres para el mando, alejando a los favoritos de la corte para poner en su lugar a soldados experimentados. Pero mientras el imperio funcionaba como un reloj, la relación de Séneca con su propio poder se volvía cada vez más compleja. Para mantener su posición frente a las presiones de Agripina, el filósofo tuvo que acumular favores, regalos y tierras. Su patrimonio crecía a un ritmo que resultaba difícil de justificar para alguien que escribía sobre el desapego. Séneca se encontraba atrapado en una red de compromisos. Sabía que si perdía el favor de Nerón, el imperio caería de nuevo en manos de la ambición de Agripina o de la locura de los libertos. Por eso, seguía acumulando riqueza como una forma de seguridad, mientras seguía redactando los discursos de un emperador que, poco a poco, empezaba a aburrirse de ser un buen gobernante. La administración de Séneca y Burro fue un oasis en medio de una tormenta de sangre. Lograron lo imposible, que el mundo romano fuera próspero y seguro bajo el mando de un hombre que, en el fondo, despreciaba la política. Pero el precio fue el desgaste moral del propio Séneca. El filósofo, que una vez soñó con educar a un sabio, se había convertido en un gestor de crisis permanentes. Sabía que el equilibrio era frágil y que la paz dependía de hilos muy delgados. Roma disfrutaba de su prosperidad, pero en las sombras del palacio, el joven Nerón estaba empezando a descubrir que ser emperador significaba que nadie podía decirle que no. La bestia estaba despertando, y los dos hombres que intentaban domarla con palabras y leyes sabían que, tarde o temprano, la razón no sería suficiente para detener lo que estaba por venir. El quinquenio llegaba a su fin, y con él, la ilusión de que un filósofo podía gobernar un imperio sin mancharse las manos. La tinta de los papiros de Séneca aún estaba húmeda cuando el filósofo levantaba la vista para contemplar un entorno que desafiaba cada una de sus palabras. Mientras escribía que el hombre sabio no necesita nada más que su virtud para ser feliz, se encontraba rodeado por una opulencia que pocos reyes en la historia habían conocido. Su vida se había convertido en un campo de batalla entre sus ideales y la realidad de un hombre que ocupaba el centro neurálgico del Imperio Romano. No era solo una cuestión de tener dinero, era una acumulación de bienes tan vasta que despertaba el asombro y el odio de sus contemporáneos. En sus salones se contaban hasta 500 mesas de madera de cítrico, un material exótico traído de África, todas ellas sostenidas por patas de marfil tallado. Para un ciudadano común, una sola de esas mesas representaba la fortuna de toda una vida, pero para Séneca eran simplemente objetos cotidianos sobre los que apoyaba sus tratados sobre la austeridad. Esta inmensa fortuna, calculada en unos 300 millones de sestercios, no provenía únicamente de su salario como tutor imperial. Séneca era un inversor astuto y agresivo.
Poseía huertos inmensos en las cercanías de Roma, viñedos productivos y propiedades que se extendían por las provincias más lejanas. Pero la fuente de riqueza que más controversia generaba era su actividad como prestamista. El filósofo movía grandes sumas de capital por todo el imperio, inyectando dinero en las economías locales a cambio de intereses elevados. En la provincia de Britania, este flujo de dinero tuvo consecuencias catastróficas. Se cuenta que Séneca impuso préstamos forzosos a los jefes tribales de la isla para que pudieran pagar sus impuestos y deudas con Roma. Cuando el filósofo decidió reclamar el pago de esos préstamos de forma repentina y violenta, la presión económica fue tan insoportable que contribuyó a estallar una de las rebeliones más sangrientas contra el dominio romano, liderada por la reina Boudica. Las críticas no tardaron en llegar a los oídos del palacio. Publio Suilio Rufo, un antiguo colaborador del emperador Claudio, se convirtió en su enemigo más feroz. En los tribunales y en las plazas, Suilio lanzaba preguntas que cortaban como cuchillos. Cuestionaba cómo era posible que un hombre que se decía seguidor de los estoicos, una enseñanza que valora la sencillez, hubiera multiplicado su patrimonio de forma tan desmedida en apenas unos años de favor imperial. Lo acusaba de vaciar las arcas de las provincias y de cazar herencias de ciudadanos ricos para aumentar su poder. Séneca, consciente de que su reputación estaba en juego, decidió enfrentar estas acusaciones no con silencio, sino con la misma herramienta que lo había hecho famoso, su capacidad para razonar. El filósofo sostenía que el dinero no es un mal en sí mismo, sino un bien preferible. Argumentaba que es mucho mejor ser un sabio con recursos que un sabio en la miseria, porque la riqueza permite ejercer virtudes como la generosidad y la magnificencia. Para Séneca, la clave no residía en la cantidad de bienes que uno poseía, sino en la relación emocional con ellos. Afirmaba que él tenía sus riquezas, pero que sus riquezas no lo tenían a él. Practicaba días de ayuno y vestía ropas humildes en la intimidad de su casa para recordarse a sí mismo que podía perderlo todo en cualquier momento sin que su alma sufriera. Sin embargo, para el pueblo de Roma, que veía sus villas de lujo y sus miles de esclavos, estas explicaciones sonaban a una justificación elegante para una vida de privilegios. Esta contradicción marcó profundamente su carácter. Séneca vivía en un estado de tensión permanente, tratando de convencerse a sí mismo y a los demás de que su posición en la corte era una carga necesaria para el bien del Estado. Pero el lujo del palacio de Nerón era un imán que atraía a los peores elementos de la sociedad romana. El filósofo veía cómo el propio emperador empezaba a codiciar no solo la fama, sino también los bienes de sus súbditos. Nerón, cuyas extravagancias no tenían límite, miraba con ojos calculadores las propiedades de su maestro. La riqueza de Séneca, que inicialmente había sido un símbolo de su éxito y su poder, empezaba a convertirse en un peso muerto, una diana pintada en su pecho que invitaba a la envidia y al peligro. A pesar de las críticas, Séneca siguió utilizando su fortuna como una herramienta política. Donaba grandes sumas para obras públicas y mantenía una red de clientes y protegidos que dependían de su generosidad. Pero el filósofo sabía que en el mundo de la corte, el dinero es a menudo el preludio de la caída. Cuanto más crecía su patrimonio, más se alejaba del ideal de independencia que predicaba en sus escritos juveniles. Se encontraba atrapado en una jaula de oro. Para mantener su riqueza, necesitaba el favor de Nerón, y para mantener el favor de Nerón, debía seguir siendo cómplice de un régimen que cada día se alejaba más de la razón. Las mesas de marfil y los jardines de lujo eran, en realidad, los hilos que lo ataban a un destino que ya no podía controlar. La riqueza, que según sus palabras debía ser un instrumento de la virtud, se estaba transformando en el combustible que alimentaría el fuego de su propia destrucción. El hombre que quería enseñar al mundo a vivir sin nada, se daba cuenta de que poseerlo todo era la forma más peligrosa de esclavitud en la Roma de los Césares. El aire en la bahía de Bayas,
un lugar de descanso para la aristocracia romana, estaba cargado de una humedad pesada en las noches de marzo del año 59. Nerón había invitado a su madre, Agripina, a una cena de reconciliación aparente. Durante años, la tensión entre ambos había crecido hasta volverse insoportable, alimentada por las intrigas de Popea Sabina, la nueva amante del emperador, quien susurraba al oído de Nerón que él nunca sería un verdadero hombre ni un gobernante mientras estuviera bajo la sombra de su madre. Séneca y Burro observaban desde la distancia, conscientes de que el equilibrio del poder se estaba rompiendo de forma definitiva. La cena fue inusualmente afectuosa, el emperador abrazó a su madre y le dedicó palabras de amor filial, pero aquel banquete era el preludio de uno de los crímenes más atroces de la antigüedad. Para deshacerse de Agripina sin levantar sospechas inmediatas de asesinato, Nerón y sus cómplices idearon un plan que parecía sacado de una tragedia teatral. Aniceto, un liberto que dirigía la flota en Miceno y que odiaba a la emperatriz, construyó un barco ingenioso. El techo de la cabina estaba cargado con pesadas planchas de plomo y diseñado para desplomarse al activar un mecanismo, mientras que el casco de la nave debía abrirse para hundirse rápidamente en el mar. Tras la cena, Agripina subió a bordo para regresar a su villa. Sin embargo, el mecanismo falló parcialmente. El techo se derrumbó, matando a uno de sus acompañantes, pero las vigas de la cama de Agripina la protegieron. La nave no se hundió con la rapidez prevista y la emperatriz, herida pero lúcida, logró saltar al agua y nadar hacia la costa, donde fue rescatada por unos pescadores. Cuando la noticia del fracaso del atentado llegó al palacio, Nerón entró en un estado de pánico absoluto. Estaba convencido de que su madre, tras haber sobrevivido al intento de asesinato, movilizaría a las legiones y al pueblo para derrocarlo. En medio de la noche, el emperador convocó de urgencia a Séneca y a Burro. Lo que ocurrió en esa habitación fue uno de los momentos más oscuros en la biografía del filósofo. Según los historiadores de la época, se hizo un silencio largo y pesado. Séneca miró a Burro, y Burro miró a Séneca. El filósofo, el hombre que había dedicado su vida a enseñar la virtud, fue quien finalmente rompió el silencio preguntando al jefe de la guardia si se podía ordenar a los soldados matar a la madre del emperador. Burro respondió que los pretorianos jamás levantarían la mano contra la hija del amado general germánico. La decisión final fue delegar la tarea de nuevo en Aniceto y sus marinos. Mientras Agripina descansaba en su villa, los asesinos rodearon la casa. Al entrar en su habitación, ella comprendió que el final había llegado. En un último gesto de desafío y desesperación, señaló su vientre y ordenó a los verdugos que hirieran allí mismo, exclamando: «Hiere este vientre que dio a luz a un monstruo». Agripina murió bajo los golpes de las dagas, y con ella murió también cualquier rastro de moderación en el gobierno de su hijo. Nerón se encontró de pronto libre de la vigilancia materna, pero también perseguido por los fantasmas de su propia conciencia. Séneca se enfrentó entonces a su mayor degradación moral. Como redactor oficial de los discursos del emperador, tuvo que escribir una carta al Senado justificando el asesinato. En ese documento oficial, el filósofo sostuvo la mentira de que Agripina había enviado a un sicario para matar a Nerón y que, al verse descubierta, se había quitado la vida. Séneca presentó la muerte de la emperatriz como una bendición para el Estado, librando a Roma de una mujer ambiciosa y peligrosa. El Senado, por miedo, decretó celebraciones y ofrendas a los dioses, pero el pueblo y la aristocracia sabían la verdad. El filósofo que hablaba de la integridad del alma acababa de poner su pluma al servicio de un matricidio. A partir de este evento, el carácter de Nerón cambió radicalmente. La influencia de Séneca comenzó a desvanecerse a medida que el emperador descubría que podía cometer los crímenes más horribles sin que el mundo se detuviera. La locura empezó a manifestarse no solo en la crueldad, sino en una extravagancia sin límites. Nerón comenzó a aparecer públicamente como músico y auriga,
obligando a la nobleza a participar en espectáculos degradantes. Séneca intentaba todavía mantener un hilo de control, pero el emperador ya no escuchaba lecciones sobre la clemencia. El filósofo veía con horror cómo su discípulo se rodeaba de aduladores y libertos que alimentaban sus instintos más bajos. El palacio se llenó de una atmósfera de sospecha constante. Nerón, atormentado por el recuerdo de su madre, se volvió paranoico. Cualquier persona que mostrara una sombra de desaprobación o que poseyera un prestigio que pudiera eclipsar al suyo se convertía en un enemigo potencial. El quinquenio de oro era ya un recuerdo lejano. La sangre de Agripina había manchado no solo las manos de Nerón, sino también la reputación de Séneca. El maestro se daba cuenta de que ya no era un tutor, sino un cómplice, ya no era un guía, sino un testigo incómodo que el emperador pronto querría eliminar. La locura estaba en el trono, y la filosofía se encontraba acorralada en los rincones de un palacio donde la razón ya no tenía lugar. Séneca, el hombre que había soñado con un imperio de luz, se preparaba ahora para sobrevivir en una oscuridad que él mismo había ayudado a gestionar. El descenso a los infiernos del reinado de Nerón acababa de comenzar, y el filósofo sabía que el siguiente nombre en la lista de las sombras podría ser el suyo. El año 62 marcó el punto de no retorno para la seguridad y el poder de Séneca. Hasta ese momento, el filósofo se había apoyado en la figura sólida y militar de Sexto Afranio Burro para contener los desvaríos de Nerón. Burro era el contrapeso necesario. Mientras Séneca usaba la palabra, Burro usaba la autoridad de las armas. Sin embargo, en el transcurso de ese año, el prefecto de los pretorianos murió de forma repentina. Oficialmente, fue una enfermedad de la garganta, pero en los pasillos de Roma se susurraba con insistencia que el emperador le había enviado un veneno bajo la apariencia de una medicina. Con la desaparición de Burro, Séneca se encontró en una soledad absoluta y peligrosa. Ya no había nadie más que él entre el emperador y su propia locura. El vacío dejado por Burro fue ocupado inmediatamente por una de las figuras más siniestras de la historia imperial, Ofonio Tigelino. Si Séneca era el maestro de la virtud, Tigelino era el maestro del vicio. Este hombre, de origen humilde y moral inexistente, se ganó el favor de Nerón alimentando sus peores instintos y organizando banquetes que derivaban en orgías públicas. Tigelino comprendió rápidamente que para controlar totalmente al emperador debía eliminar la influencia de Séneca. Comenzó una campaña de desprestigio sistemática, susurrando al oído de Nerón que el filósofo seguía acumulando riquezas para superarlo, que sus discursos eran una forma de humillar la supuesta genialidad artística del emperador y que el pueblo de Roma lo admiraba más a él que al propio César. Séneca, observador agudo del comportamiento humano, sintió que el cerco se cerraba sobre él. Los amigos que antes llenaban sus salones empezaron a desaparecer, temerosos de que la cercanía con el filósofo fuera una sentencia de muerte. El ambiente en el palacio se volvió gélido. Nerón ya no buscaba sus consejos, ahora lo recibía con una cortesía mecánica que ocultaba un resentimiento profundo. El filósofo entendió que su tiempo en el centro del mundo había terminado y que si quería salvar su vida, debía realizar un movimiento drástico. Decidió solicitar una audiencia privada con el emperador para pedir su jubilación oficial. El encuentro fue un duelo de hipocresía y teatro. Séneca, consciente de que su inmensa riqueza era la mayor provocación para un Nerón cuyas arcas estaban siempre vacías, realizó una oferta asombrosa. Le dijo al emperador que, debido a su avanzada edad y a su salud quebradiza, ya no podía cumplir con sus deberes de Estado. Pidió permiso para retirarse a sus fincas rurales y dedicar sus últimos días al estudio. Pero el punto central de su discurso fue la entrega de sus bienes. Séneca ofreció devolverle al emperador toda su fortuna, sus tierras y sus villas, alegando que todo lo que poseía lo había recibido de la generosidad de Nerón y que ya no necesitaba nada más que el aire y la paz de la filosofía.
Nerón respondió con una maestría teatral que él mismo consideraba divina. Se negó a aceptar la renuncia y mucho menos la fortuna. Con palabras cargadas de una falsa ternura, el emperador le dijo que todavía necesitaba su sabiduría y que sería una deshonra para el que su maestro se retirara en la pobreza. Lo abrazó y lo besó, siguiendo el protocolo de afecto romano, pero Séneca vio en los ojos del joven una frialdad que ninguna palabra podía ocultar. La negativa de Nerón no era un gesto de amor, sino una cadena. No quería que el filósofo se fuera, quería mantenerlo cerca para vigilarlo, para que siguiera siendo el escudo moral de sus crímenes hasta que ya no fuera necesario. A pesar de la negativa oficial, Séneca decidió retirarse por su cuenta de forma silenciosa. Cambió radicalmente su estilo de vida. Dejó de asistir al Senado, abandonó las recepciones públicas y cerró las puertas de su casa en Roma. Se declaró enfermo de forma permanente para justificar su ausencia de la corte. Sus enemigos lo acusaban de estar resentido, pero el filósofo simplemente estaba tratando de volverse invisible. Sabía que en la Roma de Nerón, destacar era una invitación al verdugo. Se refugió en una dieta extrema, alimentándose solo de frutos silvestres y bebiendo agua de manantiales para evitar el riesgo de ser envenenado por sus propios esclavos. Una paranoia que se había vuelto común en la aristocracia. En este aislamiento forzado, Séneca empezó a prepararse para el final. No era un retiro de descanso, sino de combate intelectual. Sabía que el emperador buscaba un pretexto para eliminarlo y que su nombre figuraba en todas las listas de sospechosos de la Guardia Pretoriana de Tigelino. Mientras Roma se hundía en un espectáculo de excesos y crueldad, el filósofo se dedicó a escribir con una urgencia febril. Ya no escribía para Nerón, sino para la posteridad. Su caída del poder le permitió recuperar la independencia mental que había perdido entre el lujo del palacio. La influencia política de Séneca se había evaporado, pero su autoridad moral estaba creciendo en las sombras. Se convirtió en el símbolo de una resistencia silenciosa, de una forma de vivir con dignidad bajo la sombra de un tirano. Sin embargo, la paz del retiro era frágil. Cada vez que un mensajero imperial golpeaba a su puerta, Séneca esperaba el decreto de muerte. Estaba atrapado en un limbo, demasiado importante para ser ignorado y demasiado sabio para ser manipulado. El hombre que había gobernado el imperio ahora luchaba por controlar solo el espacio de su propia villa. La tormenta final se estaba gestando en los círculos de la nobleza descontenta, y Séneca sabía que, aunque no participara en las conspiraciones, el desenlace de la locura de Nerón lo arrastraría inevitablemente hacia el abismo que había estado evitando durante décadas. Su caída no era solo el fin de una carrera política, sino el preludio de la tragedia final que lo convertiría en leyenda. En el silencio de su villa de las afueras de Roma, lejos del estruendo de los carros y los gritos de la plebe, Séneca encontró finalmente la libertad que el poder le había negado. El año 63 transcurría entre la penumbra de su biblioteca y los senderos olvidados de sus jardines. Ya no vestía las togas orladas de los senadores ni se sentaba en los banquetes donde el vino corría junto a la sangre. Su mundo se había reducido al espacio de una mesa de madera, unos rollos de papiro y la luz vacilante de una lámpara de aceite. En este retiro forzado, que muchos habrían considerado una derrota, el filósofo emprendió la tarea más importante de su vida, escribir para el futuro. Sus manos, que una vez habían firmado decretos imperiales, ahora se dedicaban a redactar las cartas a Lucilio, una obra que no estaba destinada solo a un amigo, sino a todos los hombres que vendrían después de él. Lucilio era un joven funcionario que gobernaba en Sicilia, un hombre que, al igual que Séneca, intentaba mantener la integridad en un mundo que premiaba la corrupción. Pero Lucilio era también un símbolo, una representación de cada individuo que busca respuestas en medio del caos. En estas cartas, Séneca ya no hablaba como un político orgulloso, sino como un médico del alma que reconoce sus propias enfermedades.
No fingía ser perfecto, al contrario, confesaba sus miedos, sus debilidades y su lucha diaria contra la vejez y el temor a la muerte. Cada carta comenzaba con la frase tradicional: si tú estás bien, yo estoy bien, pero lo que seguía era una exploración profunda de lo que significa realmente estar bien en un mundo dominado por la tiranía. Uno de los temas que más obsesionaba al filósofo en este periodo era el uso del tiempo. Séneca sostenía que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Veía a los hombres de Roma consumirse en actividades inútiles, buscando la fama, el dinero o el placer, sin darse cuenta de que la vida se les escapaba entre los dedos. Para él, el tiempo era la única propiedad real del ser humano, y desperdiciarlo era el mayor de los pecados. En la soledad de su retiro, practicaba lo que predicaba. Sus días eran breves y productivos, dedicados a la lectura de los clásicos y a la meditación. Se despertaba antes del amanecer para aprovechar las horas de silencio, convencido de que la mente es más clara cuando el mundo todavía duerme. El retiro no era una huida, sino una fortificación. Séneca sabía que Nerón seguía observándolo desde la distancia. La paranoia del emperador era un monstruo que necesitaba ser alimentado constantemente, y un filósofo en silencio era un sospechoso habitual. Por eso, Séneca extremó su austeridad. Su dieta se volvió legendaria por su sencillez: solo comía frutos que él mismo recogía de los árboles de su finca y bebía agua de los arroyos que cruzaban su propiedad. Este no era solo un ejercicio de virtud estoica, sino una medida de seguridad vital. Sabía que el veneno era el arma favorita de la corte y que un esclavo comprado por Tigelino podía terminar con su vida en cualquier comida. Al comer solo lo que la naturaleza le ofrecía directamente, intentaba arrebatarle al emperador el control sobre su propia muerte. En este clima de sospecha, sus escritos adquirieron una profundidad universal. Hablaba de la necesidad de tener un amigo interior, alguien con quien poder hablar cuando el mundo exterior se vuelve hostil. Enseñaba que el sabio debe ser capaz de vivir consigo mismo sin aburrirse y sin miedo. Sus reflexiones sobre la muerte se volvieron más frecuentes y serenas. Para Séneca, la vida era un préstamo que la naturaleza nos hace y que debemos estar dispuestos a devolver en cualquier momento, sin quejas ni resentimientos. Morir cada día era su lema, la idea de que cada noche debemos cerrar nuestras cuentas como si no hubiera un mañana, para poder recibir el nuevo día como un regalo inesperado. Mientras Séneca escribía sobre la paz del alma, Roma se hundía en un abismo de fuego y sospecha. En el año 64, el gran incendio destruyó gran parte de la ciudad, y los rumores señalaban a Nerón como el responsable. El filósofo vio desde su retiro cómo el emperador utilizaba la tragedia para perseguir a los cristianos y para confiscar los bienes de la nobleza con el fin de construir su inmenso palacio de oro. Séneca donó gran parte de sus ahorros restantes para la reconstrucción de la ciudad, un último gesto de patriotismo que también servía para vaciar sus arcas ante los ojos codiciosos del César. Sin embargo, sabía que el dinero no sería suficiente para comprar su libertad. Las cartas a Lucilio se convirtieron en su testamento filosófico. En ellas dejó plasmada la idea de que la verdadera patria del hombre no es una ciudad de mármol, sino el universo entero. Predicaba la igualdad de todos los seres humanos, incluidos los esclavos, a quienes llamaba amigos humildes, una idea revolucionaria para la sociedad romana de su tiempo. Séneca estaba construyendo un puente hacia el futuro, un manual de supervivencia para los tiempos de oscuridad. Aunque su cuerpo estaba recluido en una finca vigilada, su mente viajaba por las fronteras del pensamiento humano, buscando una verdad que no dependiera de los caprichos de un emperador loco. El filósofo presentía que el tiempo de las palabras estaba llegando a su fin. Los informes que le llegaban hablaban de una conspiración que se gestaba en el corazón de la aristocracia romana. El descontento era tan grande que hombres de todas las clases sociales estaban dispuestos a arriesgarlo todo para terminar con el reinado de Nerón.
Séneca, aunque se mantenía al margen de los planes activos, sabía que su nombre era demasiado grande para no ser arrastrado por la marea. La quietud de su retiro era el silencio que precede a la tormenta más violenta. Mientras ponía punto final a su última carta, Séneca no solo estaba cerrando un libro, sino que estaba terminando de afilar el alma para el encuentro definitivo con el destino. Las sombras en los jardines de su villa empezaban a alargarse, y entre ellas, el brillo de las armaduras imperiales ya no era una posibilidad lejana, sino una certeza que se aproximaba paso a paso. El aire de Roma en el año 65 estaba viciado por un miedo que ya no se podía ocultar con banquetes ni juegos. El gran incendio del año anterior no solo había consumido los barrios de la ciudad, sino también los últimos restos de lealtad hacia Nerón. La reconstrucción de la capital mediante impuestos abusivos y la confiscación de tesoros en los templos de Grecia y Asia habían llevado a la aristocracia y a los militares al límite de su paciencia. En este clima de desesperación absoluta, se gestó la trama más ambiciosa para terminar con la dinastía Julio-Claudia, la conspiración liderada por Cayo Calpurnio Pisón. Pisón era un hombre de linaje noble, famoso por su generosidad y su apariencia imponente, un candidato ideal para ocupar el trono una vez que el tirano fuera eliminado. Pero la conspiración no era un bloque sólido, sino un mosaico inestable de senadores resentidos, caballeros ambiciosos y oficiales de la Guardia Pretoriana que sentían que su honor había sido pisoteado. Séneca observaba el desarrollo de estos eventos desde su retiro, moviéndose como una sombra entre sus villas de campaña y los alrededores de Roma. Aunque no existen pruebas definitivas de que el filósofo fuera uno de los organizadores activos, su cercanía con muchos de los implicados era innegable. Su sobrino, el brillante poeta Lucano, era uno de los líderes más apasionados de la revuelta, movido por el odio hacia un emperador que le había prohibido publicar sus versos. Séneca conocía bien el descontento de la nobleza y, en sus conversaciones privadas, no ocultaba su pesimismo sobre el futuro del imperio. Para los conspiradores, el nombre de Séneca representaba la legitimidad moral. Soñaban con un gobierno donde Pisón ostentara el poder militar y el filósofo volviera a guiar la administración con la sabiduría de sus mejores años. Sin embargo, Séneca, viejo y cansado, prefería la cautela de quien ha sobrevivido a 3 emperadores. La conspiración se movía con una lentitud peligrosa. Los planes se discutían en cenas privadas y en paseos por jardines ocultos, pero el número de implicados crecía tanto que el secreto empezó a filtrarse. El plan final consistía en apuñalar a Nerón durante los Juegos del Circo Máximo, aprovechando que el emperador estaría relajado y rodeado de multitudes. Pero el destino de Roma se decidió en los detalles más triviales. Un senador llamado Flavio Sebino, uno de los conjurados, cometió una serie de imprudencias que encendieron las alarmas del palacio. La víspera del atentado, Sebino firmó su testamento, liberó a sus esclavos favoritos y ordenó a su liberto, Milico, que afilara un antiguo puñal sagrado que había tomado de un templo. Milico, un hombre movido por el miedo y la codicia, comprendió de inmediato que algo grande estaba por suceder. Al amanecer, Milico corrió al palacio de Nerón y pidió una audiencia urgente. Ante el emperador y su siniestro prefecto Tigelino, el liberto entregó el puñal y relató sus sospechas. La reacción del régimen fue inmediata y brutal. Sebino fue arrestado y, aunque inicialmente negó todo, la captura de otros cómplices y la amenaza de tortura rompieron el muro de silencio. Roma se convirtió en una ciudad bajo asedio interno. Los pretorianos leales a Tigelino recorrían las calles deteniendo a cualquier sospechoso. En las cámaras de tortura, los conspiradores empezaron a delatarse unos a otros en un intento desesperado por salvar la vida. Lucano, el sobrino de Séneca, llegó incluso a denunciar a su propia madre con la esperanza de obtener el perdón imperial, una mancha que perseguiría su memoria para siempre. Fue en medio de este caos de delaciones cuando se pronunció el nombre que Nerón más deseaba escuchar.
Antonio Natal, uno de los hombres de confianza de Pisón, declaró bajo presión que él mismo había servido de mensajero entre Pisón y Séneca. Natal afirmó que, cuando intentó visitar al filósofo para proponerle una reunión con el líder de la trama, Séneca se negó a recibirlo personalmente, enviando un mensaje que decía que su salud era demasiado frágil para tales encuentros y que su propia vida dependía de la seguridad de Pisón. Esta declaración, aunque ambigua y probablemente exagerada por el miedo del testigo, fue la prueba que Nerón necesitaba. Para el emperador, el silencio de su maestro no era prudencia, sino una traición silenciosa. El hombre que le había enseñado sobre la justicia ahora era visto como el arquitecto intelectual de su caída. Nerón, devorado por la paranoia y el resentimiento acumulado durante años, vio en la conspiración la oportunidad perfecta para limpiar la ciudad de sus críticos. Pisón se suicidó antes de ser capturado, y la purga se extendió como un incendio forestal. Tigelino alimentaba el fuego de la ira del emperador, señalando que mientras Séneca viviera, siempre habría un centro de gravedad para la oposición. El filósofo, que en ese momento regresaba de un viaje por el sur y se encontraba descansando en su villa a pocas millas de la capital, no sabía que el cerco ya se había cerrado sobre él. Estaba cenando en paz cuando vio el brillo de los cascos de los soldados a través de los olivos. El destacamento de pretorianos que rodeó la villa no venía a investigar, sino a ejecutar una sentencia que ya estaba escrita en la mente de Nerón. El centurión al mando entró en el recinto con una orden que no admitía réplica. El filósofo, que había dedicado sus últimos meses a prepararse para la muerte en sus cartas, comprendió que el ejercicio teórico había terminado. El tiempo de las palabras, de las metáforas sobre el tiempo y de los consejos a Lucilio, se condensaba ahora en un solo instante de realidad brutal. Séneca se puso de pie, miró a su esposa y a sus amigos, y aceptó que el último acto de su historia personal había comenzado. La conspiración de Pisón había fracasado en su intento de cambiar el imperio, pero había logrado algo que el propio Nerón no se había atrevido a hacer abiertamente hasta entonces, obligar al sabio a demostrar, con su propia sangre, si su filosofía era capaz de resistir el embate final de la tiranía. El círculo que se había abierto en Córdoba, décadas atrás, estaba a punto de completarse en la penumbra de un atrio romano. El cuerpo de Séneca fue incinerado sin ninguna ceremonia pública, tal como él mismo había dejado escrito en su testamento años atrás, cuando todavía era el hombre más rico del imperio. No hubo discursos fúnebres en el foro ni monumentos de mármol que recordaran su nombre en aquel momento. Para Nerón, la muerte de su maestro era un trámite necesario para borrar el último rastro de su propia conciencia. Sin embargo, el emperador no comprendía que, al apagar la vida del hombre, estaba encendiendo la inmortalidad de su obra. El silencio que siguió al suicidio en la villa no fue un final, sino el comienzo de una travesía que cruzaría los siglos, llevando la voz del filósofo cordobés mucho más allá de las fronteras de una Roma que empezaba a desmoronarse bajo el peso de sus propios excesos. 3 años después de la muerte de Séneca, el imperio que él intentó guiar con la razón se hundió en el caos. Nerón, abandonado por el ejército, declarado enemigo público por el Senado y perseguido por sus propios miedos, terminó con su vida en una sucia habitación de las afueras de la ciudad, pronunciando aquellas famosas palabras sobre el artista que moría con él. Con la caída del tirano, la figura de Séneca empezó a emerger de las sombras de la sospecha. Los historiadores de la siguiente generación, como Tácito, rescataron su memoria, retratándolo como un hombre complejo que intentó lo imposible, civilizar el poder absoluto. Pero lo que realmente aseguró su permanencia no fueron los relatos de sus actos políticos, sino la fragilidad del papiro sobre el que había volcado su alma. A medida que el mundo antiguo se transformaba y el cristianismo empezaba a extenderse por las venas del imperio, Séneca encontró un lugar inesperado en la nueva fe.
Muchos de los primeros padres de la Iglesia vieron en sus enseñanzas una ética tan cercana a la suya que llegaron a creer que el filósofo había mantenido una correspondencia secreta con el apóstol Pablo. Se creó la leyenda de un Séneca cristiano, un hombre que, aunque vivió rodeado de dioses paganos, entendió la fraternidad universal y la importancia de la vida interior. Esta percepción, aunque históricamente cuestionable, permitió que sus manuscritos fueran copiados con devoción en los monasterios medievales. Mientras las estatuas de los Césares eran derribadas o convertidas en cal, las cartas a Lucilio y los tratados sobre la brevedad de la vida eran preservados por monjes que veían en el estoicismo un camino hacia la santidad. El Renacimiento redescubrió a Séneca con un hambre nueva. Humanistas como Petrarca y Erasmo de Róterdam encontraron en sus textos una guía para navegar la vida civil sin perder la integridad. Sus tragedias, cargadas de una violencia psicológica y una oscuridad profunda, influyeron de forma decisiva en el teatro europeo, dejando una marca imborrable en la obra de William Shakespeare. El hombre que había vivido la tragedia de la vida real en la corte de Nerón enseñó a los dramaturgos cómo representar el conflicto entre el deber y la pasión. En el siglo XVI, Michel de Montaigne llenó sus famosos ensayos con citas de Séneca, considerándolo un amigo íntimo que le hablaba desde el pasado para ayudarlo a entender su propio presente. La vigencia de Séneca reside en que nunca pretendió ser un sabio perfecto, sino un hombre en constante lucha. Su mayor valor para la posteridad no es su coherencia, sino su humanidad. Nos dejó el testimonio de alguien que conoció las cimas del poder y los abismos del destierro, alguien que disfrutó del lujo extremo pero que siempre supo que la verdadera riqueza reside en la capacidad de prescindir de todo. Sus contradicciones, el filósofo estoico que acumula millones, el mentor que no puede frenar al tirano, lo hacen extrañamente moderno. Séneca nos habla a través del tiempo sobre la importancia de la salud mental, sobre la gestión de la ira y sobre la necesidad de encontrar un propósito que no dependa de los aplausos ajenos. Hoy, en un mundo que se mueve a una velocidad que él mismo habría encontrado vertiginosa, sus palabras conservan una frescura asombrosa. Cuando nos dice que la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, o cuando nos recuerda que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Está ofreciendo herramientas prácticas para enfrentar la ansiedad del siglo XXI. El estoicismo de Séneca no es una filosofía de resignación, sino de acción consciente. Nos enseña que, aunque no podemos controlar las tormentas que sacuden nuestro barco, siempre somos los dueños del timón de nuestra propia voluntad. La historia ha sido el juez final entre el maestro y el alumno. Nerón es hoy un nombre asociado al incendio y la locura, una advertencia sobre los peligros del poder sin límites. Séneca, por el contrario, sigue siendo un compañero de viaje para millones de lectores en todos los rincones del planeta. Su voz, que una vez fue acallada por el vapor y la sangre en una villa romana, resuena ahora en bibliotecas, aulas y hogares de todo el mundo. El niño asmático de Córdoba, el joven orador de Roma y el anciano filósofo de la Roca ha logrado la forma de permanencia que tanto anhelaba. Al final de este largo recorrido por su vida, entendemos que la muerte de Séneca no fue una derrota, sino su última y más poderosa lección. Nos demostró que la palabra escrita con honestidad es más duradera que el mármol y más fuerte que la espada de cualquier emperador. Su historia termina aquí, pero su diálogo con la humanidad continúa. Cada vez que alguien abre uno de sus libros buscando consuelo en medio del caos, Séneca vuelve a la vida, recordándonos que mientras tengamos nuestra mente y nuestra virtud, nunca seremos realmente esclavos de las circunstancias. El filósofo ha vencido al tiempo, demostrando que la verdadera historia de un hombre no se escribe con el poder que ejerce sobre los demás, sino con la luz que es capaz de proyectar hacia quienes vendrán mucho después de que su propia llama se haya extinguido.